queridos hermanos, nuevamente aquí con ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios y damos gracias al Señor por permitirnos este privilegio de compartir su palabra cada día con muchos de ustedes. Algunos hermanos en Cristo que ya conocen la palabra de Dios y les sirve para edificación, para recordar muchas enseñanzas que quizás ya han escuchado, y para otros que de repente por primera vez tienen contacto con la palabra de Dios, quizás después de toda una vida haber escuchado lo que no dice la palabra de Dios, ahora puedan aprender un poco y acercarse más al Señor y buscar la salvación mediante el arrepentimiento y perdón de pecados. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 15, llegamos hoy, llevando un compendio de todas las narraciones, de todas las situaciones que se dieron desde el nacimiento de la iglesia primitiva en Jerusalén. La iglesia cristiana nació en Jerusalén. Los primeros convertidos fueron judíos y luego gentiles. Así estaba escrito. Y es importante que nosotros sepamos todo lo que aconteció. Desde Hechos capítulo 1, cuando estaban reunidos 120 personas en el aposento alto. En el capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y la iglesia cristiana comenzó a crecer. Pero también vinieron las dificultades porque el enemigo siempre se va a oponer cuando se habla de Cristo, cuando se predique la palabra de Dios. Ahora vamos a ver aquí en Hechos 15 un suceso que se dio entre cristianos judíos y los apóstoles. Pablo y Bernabé, que regresaban de su primer viaje misionero y daban informes de todo lo que Dios había hecho en este viaje. Mucha gente se convirtió, fue salvo, muchos gentiles creyeron. Habían gente gozosa de escuchar las noticias. Los apóstoles escucharon la noticia de la salvación de los gentiles, pero allí vinieron los problemas. Y quiero invitarlo a que vamos a leer, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 y versículo del 1 al 9, dice la palabra de Dios así. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esas eran enseñanzas que venían de judíos cristianos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar la cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero, versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y hago un paréntesis aquí porque fue una de las luchas grandes del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo predicaba y enseñaba la salvación por gracia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo y por la gracia de Dios, siempre aparecían los opositores, los adversarios, insistiendo en que tenían que guardar los ritos de la ley. Sabemos muy bien que la palabra de Dios dice
que no es por obras, sino por fe. Dice aquí que una vez se formó esta controversia con los creyentes que venían del lado de los fariseos. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer el asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Noten la explicación de Pedro aquí, y eso nos hace referencia al capítulo 10, cuando se reunió en la casa de Cornelio, que era un gentil, y muchos creyeron. Había recibido había tenido una manifestación de parte de Dios de que fuera allá a los gentiles y predicara el evangelio. Pero aquí están Pablo y Bernabé, que habían regresado a Antioquía de su primer viaje misionero, y contaron todo lo que Dios había hecho y que muchos gentiles habían sido salvos. Pero dice aquí que los judíos que venían de Judea enseñaban a los gentiles que tenían que cumplir el rito de la circuncisión para poder ser salvos. Y esto provocó la controversia, una contienda grande. El verdadero problema para los cristianos judíos no era si los gentiles podían o no ser salvos, sino si debían adherirse a la ley de Moisés y a la circuncisión para ser salvos. Qué equivocados estaban. Vamos a ver algunas referencias de esto. El concilio de Jerusalén se reunió y trató este asunto como urgente, como debe hacerse cuando hay un problema en la iglesia. Deben haber reunión de los ancianos de la congregación para tratar los asuntos y que todo termine en paz de Dios. La pregunta era: ¿debían los gentiles cumplir con la ley de Moisés y las tradiciones judías para ser salvos? Diría Pablo: de ninguna manera. La salvación no es por obra. Los judíos tenían su ley, tenían la ley que les había dado Moisés y tenían que cumplir con la ley. Pero aún ni los padres de ellos podían cumplir la ley. Era un yugo que tenían. La ley realmente era un yugo que los judíos no podían llevar. Y el apóstol Pablo escribió que la ley era un maestro y guía que enseñaba o que señalaba los pecados para que se arrepintieran y se volviesen a Dios. Vamos a ver un pasaje, porque el libro de Gálatas hay una tremenda, es una carta de corrección a los hermanos de Gálatas, y ahí Pablo hace una exposición sobre el error de estos judíos creyentes de querer que los gentiles también fueran circuncidados para poder ser salvos. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3 y versículo 24 al 25, dice lo siguiente. Gálatas 3 del 24 al 25 dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Noten, la ley era el ayo, pero cuando vino la fe por medio del Señor Jesucristo, ya no era necesario. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todo el que cree por fe en Cristo Jesús es hijo de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dice el 27. El 25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. O sea, ya no estamos bajo la ley, y lastimosamente todavía hay cristianos dejándose convencer que tienen que cumplir los ritos de la ley. No, hermano, cuando vino Cristo y murió en la cruz, no es necesario cumplir con los ritos de la ley. Solo es necesario la fe para ser salvo. Gálatas 5:18 nos dice también algo aquí importante
que escribió el apóstol Pablo y quiero leerlo. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Error pensar que aún estamos bajo la ley. La ley fue dada a los judíos y no la pudieron cumplir. La salvación no es por obra, no es por la ley. La ley no puede salvar. El que salva es Cristo y nosotros todos tenemos que creer por fe en la cruz de Cristo, en lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Creerlo, aceptarlo, recibirlo. Y dice la palabra de Dios, todo aquel que cree en Jesús será salvo. Entonces, aquí hay una controversia entre estos judíos y los apóstoles, pero finalmente el concilio falló a favor de los apóstoles, diciendo que los gentiles no tenían que cumplir las tradiciones y los ritos de la ley. Qué importante que tengamos eso nosotros presentes. Gálatas capítulo 1, también los judíos estaban tratando de convencer a los hermanos de la iglesia de Galacia de que tenían que circuncidarse. Y aquí dice Pablo en el capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que hay otro evangelio, es que los judíos estaban tratando de implementar de que para que los gentiles fueran salvos tenían que cumplir con la ley. Dice el 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso hacen aquellos que están enseñando, judaizantes que están enseñando por internet al pueblo que tienen que cumplir con ritos para ser salvo. Dice el versículo 8, mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo lo está aclarando y fue muy duro con los hermanos de la iglesia de Galacia, porque los judíos aquí también estaban tratando de incluir la ley como requisito para ser salvo. La palabra de Dios en Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Somos salvos por fe. Y sigue diciendo el 9, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras. La salvación es por fe en nuestro Señor Jesucristo. Tengamos eso bien claro, porque aún hay doctrinas que están enseñando que hay que hacer obras para ganar un escalón al cielo. No, hay que ser salvo primero, y para ser salvo hay que creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después que somos salvos por haber creído en Cristo, entonces es importante hacer buenas obras. Como dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya para buenas obras. Primero es la salvación por fe y después hacemos buenas obras. La ley no salva, el que salva es Cristo. Que Dios los bendiga.